Un hito y un hito realmente maravilloso el que veíamos en esa nota, que ha sido posible en parte gracias a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Marcelo Marconi, andrólogo de la red UC Christus, y que él lideró el equipo que operó a este león y que además tiene una especialidad que es bien poco conocida, la andrología. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carla, por la invitación. Quiero hablar un poco del león, pero también luego hacer el tránsito a los seres humanos, con esta disciplina que acá puede ser media curiosa, media poco difundida, pero que en otros países ya tiene bastante más alcance, como la andrología. Partamos por el león. ¿Cómo fue? Pues yo les decía, qué privilegio por un lado poder estar tan cerca de un león y poder llevar adelante una operación que ha sido considerada un hito, muy inédita. Sí, bueno, para ser bien sincero, al principio pensé que era un poco una broma, porque bueno, yo me dedico un poco a este tema de revertir vasectomías, pero me llama un colega y me pregunta si puedo operar un león. Y ahí yo, en el fondo, estuve un poco choqueado, después me enteré ya de los detalles. Revisamos un poco las características anatómicas y en el fondo ese tipo de las estructuras y nos dimos cuenta que era factible. Revisamos si había alguna experiencia comparada a nivel mundial y no se había realizado nunca en realidad. Así que ahí nos coordinamos con la gente del Buinzó y trasladamos nuestra experiencia en humano a esta especie que nos parecía además una empresa muy bonita. Una maravilla, aportar, sí. porque además uno no sabía cómo iba a terminar y ahora vemos que este león no solo tiene estas dos cachorritas que son mellizas, pero podría tener más hijitos. Entiendo que hay otra leona que... Además, claro, ahora está la otra leona que se llama Rita, que está embarazada también. Maravilloso. Usted me dice, replicamos lo de los humanos en los leones. ¿Esto también se hace con seres humanos con estas tasas de efectividad? Sí, aproximadamente el 5% de los hombres que se hacen una vasectomía piden con el tiempo revertirla, habitualmente porque encuentran una nueva pareja y desean nuevamente formar familia. Y cuando un hombre se ha hecho una vasectomía y pide revertirla entre los primeros 8 o 10 años, las tasas de éxito, entendiendo por éxito que aparezcan espermatozoides en el semen después de haber sido operado, son altas, de aproximadamente un 90%. Ahora, en los leones no teníamos ninguna estadística, por supuesto, pero claro, la tratábamos de trasladar. Y la otra dificultad, por supuesto, es que cuando nosotros operamos un paciente, a las 6 semanas le pedimos un examen y vemos si efectivamente la cirugía fue exitosa, porque aparecen espermatozoides en el semen. Pero acá no era tan sencillo como pedirle al león que diera una muestra, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que la prueba de fuego fue que efectivamente al poco tiempo embarazó a la león y nacieron las cachorras. 5 meses pasaron, entiendo, desde que se operó al león y que pudo preñar sí, a la leona. Sí, efectivamente. Súper buena tasa, me imagino. Sí, estamos, la verdad es que estamos sorprendidos, estamos contentos y nada, alucinando un poco con esta experiencia que en realidad, como conversábamos antes, nunca me habría imaginado yo que iba a terminar operando un león. Lo encuentro genial. Sí. Doctor, vamos a los seres humanos. Traspasémonos también destacando lo que ha sido este trabajo con el león a lo que pasa con los seres humanos. Usted es urólogo y es andrólogo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas disciplinas? ¿Por qué en este caso se busca un andrólogo para hacer un procedimiento como este? Correcto. La andrología es una subespecialidad de la urología que se dedica específicamente a todos los temas de infertilidad masculina y a todos los temas de disfunciones sexuales del hombre. Dicen algunos que son como los ginecólogos, pero de los hombres. Sí, a veces nos ponen ese adjetivo. ¿Sí? Sí, bueno, en realidad, como te digo, ahora la urología general, que yo hice mi beca urología, vemos cálculos, cáncer, todo tipo en realidad de patologías relacionadas, por ejemplo, con la vejiga. Pero uno va a lugares donde se forma de andrología, que dura 2 años y se especializa específicamente en esto. Y en la consulta, sí, globalmente, claro, la mitad de los casos que veo son hombres que tienen problemas para ser padres y que yo veo al hombre del contexto de la pareja y hombres también de todas las edades con problemas de disfunciones sexuales, que también los ayudamos en ese contexto. Ahora, esto es súper, entiendo, en Chile incipiente, no hay muchos andrólogos. De hecho, ustedes han conformado la primera unidad más compleja de andrología en la red de salud Christus UC, pero no es algo que esté muy extendido. Hoy día la mayor cantidad de hombres que tengan una disfunción sexual o que quieran ser padres y tengan algún problema de fertilidad va más bien al urólogo, o es el ginecólogo de la mujer el que lo termina derivando a ciertos exámenes. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Ahora, el urólogo cuando termina uno su formación igual está capacitado para manejar todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que como todas las cosas van avanzando y se busca un poco más de desarrollo en ciertas áreas y las técnicas quirúrgicas se van complejizando, claro, nosotros ya a partir de octubre del año pasado contamos con esta unidad donde tratamos de conectarnos con el laboratorio, con radiología, hacer las cirugías más específicas, etcétera. Y dentro de las áreas de desarrollo de la andrología, una de las cosas es la microcirugía. Y por eso en el fondo fue que nos contactaron, porque el tema microquirúrgico, el tema de la unión de estos conductos no se hace a ojo desnudo, hay que poner un microscopio porque son muy pequeñitos y hay que poner unas suturas especiales y de ahí en el fondo nació un poco esta conexión entre la andrología
y este tema en el fondo de la vasectomía. Ahora, en este caso se trata de la desunión de esos conductos, ¿no? Lo que se había unido para evitar la producción de espermatozoides se desune, algo así es la O sea, en la vasectomía lo que hacen es básicamente se corta y se interrumpe el transporte de los espermatozoides desde el testículo al exterior. Nosotros lo que hacemos es volver a unir ese reconectar. conducto. Claro, pero es una manguerita bien fina, es como la parte interna de un lápiz Bic, ¿ya? De ese tamaño. Y hay que unirlo con suturas que son muy finitas, que de hecho a ojo desnudo casi no se ven. Trabajamos con aumentos que son casi 25 por. Ahora, usted me decía que el urólogo igual tiene una buena formación en este aspecto, pero yo leía testimonios de hombres que, no sé, por ejemplo, habían tenido impotencia, decían, yo fui a un montón de urólogos y pasé por varios doctores y al final me terminaban mandando al psiquiatra, al psicólogo, porque creían que era un problema emocional, que era un problema de depresión, etcétera, hasta que llegué a un andrólogo. Y el andrólogo fue capaz incluso de ver desde mis hormonas, mi funcionamiento, etcétera, y darme un tratamiento efectivo contra mi impotencia. Hay una diferencia, es decir, esta subespecialidad puede ser más certera en este tipo de casos de problemas, digamos, de índole sexual o la infertilidad, o tiene más o menos la misma tasa de efectividad que ir al urólogo. No, sí es una buena pregunta, pero al final, como te explicaba, como todo en medicina, hay oftalmólogos y hay oftalmólogos que son especialistas en retina, otros que son especialistas en córnea, otros que son especialistas en catarata. Acá pasa un poco lo mismo. Hemos sido, en el fondo, especialistas de urología que nos hemos ido centrando en esto y, por supuesto, que hay todo tipo de complejidad de casos. Para el común de los casos y las cosas medianamente complejas, en general, todos los urólogos estamos capacitados para hacerlo. Pero, por supuesto, que de cuando en cuando aparecen casos que son más extraños y ahí lo que muchas veces pesa un poco más la experiencia y el haber visto esas cosas antes. Y claro, y ahí es cuando uno nota a veces algunas diferencias, pero es un poco, yo creo que es el abanico que se va abriendo y pasa en la práctica en todas las especialidades. Me gustaría que habláramos de los casos más frecuentes que ustedes tratan. Estábamos hablando de la vasectomía. ¿Hoy día los hombres se hacen la vasectomía o hay mitos todavía en torno a esto? Porque en general es la mujer la que se termina cuidando, se liga las trompas, hay distintos como procesos definitivos anticonceptivos. No sé cuántos hombres hoy día están abiertos a hacerse una vasectomía, pese a que entiendo es bastante más simple. La verdad es que acá en Chile no tenemos una estadística exacta, pero al día de hoy en Estados Unidos es prácticamente una de las cirugías más realizadas. Se realizan casi 1 millón de vasectomías anuales. ¿Eso está lejos de la realidad chilena? Yo creo que sí. Y probablemente si tú trasladas eso, claro, del punto de vista de cuánto se van a querer revertir, calcula que son entre 25 y 50 mil al año. Por eso que en Estados Unidos hay urólogos, por ejemplo, que prácticamente todas las semanas hacen 3 o 4 de estos procedimientos. ¿Ya? Yo haré acá probablemente 1 o 2 al mes, porque en el fondo la tasa de vasectomías en Chile no es muy alta. Ahora, yo creo que la elección de cómo en el fondo planificar el tema familiar es una decisión de cada pareja. Evidentemente la vasectomía está dentro del espectro y ahí yo creo que cada uno tiene que ver de acuerdo a los consejos que le da su urólogo, a los consejos que le da su ginecólogo, cómo manejar un poco este tema. ¿Cuál es la tasa de éxito cuando se busca revertir una vasectomía? Depende del número de años desde que se realizó. Si se realizó o tú la reviertes dentro de los primeros 8 años, la tasa de éxito es de un 90-95%. Mientras más tiempo pase, va bajando la tasa de efectividad. Exactamente. Ya sobre los 10, sobre los 15 años, la tasa de efectividad, entendiendo por efectividad que aparezcan espermatozoides en el semen, ya es más baja. Pero en general nos va bastante bien. ¿Ya? O sea, tiene sus complejidades, pero en general aquellos que vienen a buscar ese tipo de prestación específica se van bastante contentos. ¿Y es un proceso doloroso para un hombre? También me imagino que puede haber como cierta reticencia, es decir, es una zona súper sensible, y escapar un poco, o la verdad es que es una operación relativamente simple. Mira, la verdad es que afortunadamente hoy en día la hacemos en forma mínimamente invasiva, se hace una incisión pequeñita, serán 2 centímetros. Es ambulatoria, así que no te diría que de eso no es tan complejo. La verdad es que y el paciente, claro, demora su tiempo porque no es lo mismo cortar algo que después volver a unirlo, pero la verdad es que tiene bien baja tasa de complicaciones en general y el postoperatorio en realidad es muy bueno. O sea, el mismo día el paciente está en su casa y el día siguiente está haciendo una vida relativamente normal. Hablemos un poco de la infertilidad masculina, que es otro de los temas con los que ustedes como andrólogos trabajan, también como urólogos, pero como andrólogos particularmente a mí me llama mucho la atención aquello. Yo leía, no sé si hay estadísticas suficientemente claras, que hemos ido aumentando el nivel de infertilidad masculina y hoy día hay más consultas de papás de hombres que quieren ser papás y que no logran hacerlo. ¿Es así? ¿Se ha registrado ese aumento de casos? Es así y es muy interesante. La verdad es que en la medida que nos vamos desarrollando y aumentando los estándares de calidad de vida,
La frecuencia de infertilidad ha ido subiendo de 1 a 7 parejas a 1 de cada 5 y probablemente en 25 años más lleguemos a 1 de cada 4, definiendo infertilidad como aquella pareja que lleva más de 12 meses de actividad sexual regular sin anticonceptivo y no se ha embarazado. En esas parejas donde hacemos el estudio o donde parten muchas veces con el ginecólogo el estudio, hasta en la mitad de los casos hay un factor masculino que está involucrado. Claro, porque uno pensaría que la mayor infertilidad de las parejas podría tener mucho más que ver con el retraso de la maternidad, con que las mujeres después de los 35 años obviamente baja la curva, entonces cuesta más embarazarse. Pero me llama la atención que el factor masculino sea incluso más importante muchas veces, que esté por sobre el 50% Se mezclan. Efectivamente, de los casos, como comentas tú, las dos causas principales del punto de vista, digamos, de las tasas de aumento son, uno, que la edad de maternidad se ha retrasado, lo cual ha hecho que las tasas de embarazo sean menores, y segundo, y eso hay evidencias también que son bastante concretas, que en los últimos 40 años los hombres somos menos fértiles. ¿Y por qué? Aparentemente una de las teorías, y de hecho lo estamos estudiando nosotros también, es por la contaminación con plásticos que existe en el ambiente. Todos los plásticos, todos los detergentes, todos los insecticidas, todas las cremas actúan como estrógenos, actúan como hormonas femeninas. Y aparentemente esa estrogenización del ambiente ha ido disminuyendo la calidad del semen. Esto se ha estudiado mucho en bancos de semen, donde se ha visto que hace 40 años los hombres en promedio tenían 150 millones por ml y hoy en día tienen 50 millones. Y antes se movía el 80% y ahora el 50%. Sí, cuando uno ve la curva en realidad es como bien dramática. Claro, y ahí usted me dice dos cosas que son muy importantes, me imagino, en términos de fertilidad. La cantidad de espermatozoides que un hombre puede producir y la cantidad de espermatozoides que están óptimos para moverse, tratar de llegar al óvulo. Exactamente. Entonces, cuando tú combinas mujeres que empiezan a ser madres más tarde con hombres que son menos fértiles, eso finalmente va explicando que la infertilidad hay un aumento. Y en el caso del hombre, el que también la paternidad se haya retrasado en muchos casos no afecta. Los espermatozoides de un hombre se mantienen en el tiempo más bien invariables, no tienen como este reloj biológico, porque conocemos casos, y tenemos casos cercanos en el canal incluso, no sé, de gente que ha sido padre a los 70 años. Sí. Tampoco es la mayoría de los casos, pero sabemos que una mujer, por razones o por causas naturales, eso es prácticamente imposible. Quiere decir que los hombres mantienen su calidad espermática durante el tiempo sin importar la edad, o también se produce un desgaste, una baja en la cantidad o en las cualidades que puedan tener los espermios. Buena pregunta. Existe después de los 50 años una disminución, pero es bastante leve. No es una cosa así tan marcada como en la mujer, donde declina la función ovárica y se acaba, digamos. Pero la verdad es que efectivamente hay reportes en la literatura de hombres, muchos hombres sobre los 70 años han sido padres sin mayores problemas. Ahora, cuando uno va a ver los números específicos del espermiograma, hay cierto declive, pero la verdad es que no es muy dramático. Por eso los hombres pueden ser papás hasta los 70 años. Efectivamente. ¿No? Tienen unos espermios más o menos parecidos a los de la juventud. Sí, hay algunas variaciones, pero en general no son muy importantes. No tienen el peso del reloj biológico. Exactamente. ¿Qué pasa cuando un hombre se hace los exámenes, se hace el espermiograma y se detecta ahí un problema de fertilidad? ¿Cuáles son los tratamientos que existen hoy? ¿Se puede mejorar la calidad de los espermatozoides? ¿Se puede, no sé, a través de una alimentación saludable, a través de remedios, de farmacología, aumentar el nivel de fertilidad? Mira, globalmente te diría que cuando vemos las causas, aproximadamente en un tercio de los pacientes la verdad es que no encontramos una causa específica y creemos que son entre factores genéticos y ambientales que hicieron deteriorar la calidad espermática. En un 20% tienen un varicocele, que son unas dilataciones de las venas alrededor del testículo, que es operable, y un alto porcentaje de esos hombres mejoran la calidad espermática. En algunos encontramos bacterias en el semen, en otros encontramos trastornos hormonales, en otros hay alteraciones genéticas. Globalmente, más o menos como en el 55% de los casos, somos capaces de hacer acciones concretas que logran mejorar los parámetros del espermiograma. Y en el otro 40% dejamos medicamentos como vitamina o algunos suplementos hormonales que tienen evidencias científicas que han ayudado finalmente. Así que en general hay harto que podemos hacer y podemos ayudar. Ahora, eso es posterior a darse cuenta de que hay un problema. ¿Hay forma de prevenir el llegar a tener mayores problemas de fertilidad? No sé, alguna forma en que los hombres puedan cuidar, digamos, su producción de espermios y que tengan espermios que el día de mañana, al momento de querer ser padres, funcionen mejor? Bueno, cosas que están demostradas que afectan son el consumo de tabaco, el consumo de marihuana. Vemos muchos pacientes hoy en día jóvenes que tienen un consumo de marihuana muy excesivo. Estoy hablando un cigarro diario prácticamente. Además, marihuanas que no son necesariamente supernaturales. Probablemente. Eso también está demostrado que afecta y habitualmente son hombres jóvenes que después esto repercute a la larga. Si uno tiene antecedentes también de que cuando fue niño fue operado de los testículos porque no habían descendido y hubo que bajarlo, también quizás no es mala idea que se haga un control en el fondo para ver cómo está esa situación.
el tema del sobrepeso y los estilos de vida también en el fondo está comprobado que afectan. Así que de una u otra manera llevar una vida saludable también se va a reflejar un poco también en qué tan bueno, qué tan malo está el espermiograma. Bien, una cosa es la infertilidad y otra cosa son las disfunciones sexuales. Y aquí yo me imagino que debe haber dos que deben ser las que capitalicen o sean las que mayormente se consultan, que es la eyaculación precoz y la impotencia, la incapacidad de tener una erección. Correcto. ¿Cómo se tratan este tipo de problemas en los hombres? Yo no sé si hay mayor apertura hoy día, además de los hombres, a poder consultar, al poder decir, bueno, yo tengo este problema, y en este caso ojalá ir al más experto, que sería el andrólogo, y poder revertir. ¿Hay tratamientos que ayuden a mejorar estas disfunciones sexuales? Partamos por la fácil, que es la disfunción eréctil, para mí al menos. Todos los pacientes, ¿Esa es más fácil? Sí, todos los pacientes que tienen problemas de erección tienen tratamiento, todos. Básicamente depende hasta dónde quieran llegar. Y esto es una pirámide que se construye en base a identificar potenciales causas, problemas hormonales, controlar bien una diabetes, controlar bien el colesterol, y de ahí uno prueba con distintos tipos de medicamentos para mejorar la calidad de la erección. Doctor, pero ahí yo me imagino que es importante saber la causa, porque muchas veces se atribuye, y como que el hombre siente esta presión también de su entorno, de su pareja, como a temas psicológicos, como que el estrés está mediando, mira, tú estás muy presionado, mira, ándate al Caribe, mira... podría ser, me imagino, una causa, pero ¿hay razones físicas, razones hormonales, razones como del organismo que hagan que un hombre no alcance una erección de manera normal, natural y, digamos, espontánea? ¿Puede ocurrir ahí algo físico? Sí, por supuesto. Cuando vemos pacientes que son menores de 40 años, tendemos a pensar que la causa es más bien psicológica. Ya. Y hay algunas claves dentro de la historia clínica que nos permiten, en el fondo, como orientarnos a eso. Cuando ya tienen más de 40 o 50 años, la verdad, y esto cuesta un poco explicárselo a mis pacientes, pero la verdad es que es normal que la calidad de la erección vaya disminuyendo con la edad. Sí, un poco Eso yo le sí explico. se desgasta. Sí, es un poco, sí, es un poco parte del kilometraje. Y cuando uno ve las estadísticas, efectivamente, la curva de la edad va aumentando proporcionalmente con la curva de proporción de disfunción eréctil. Y es normal porque esto es un proceso vascular donde una arteria se tiene que abrir abruptamente y tiene que llenarse en el fondo de sangre y después comprimirse. Por lo tanto, es normal que la calidad de la erección vaya disminuyendo. Ya, pero aquí Ahora, apareció el famoso Viagra. Exacto. ¿Esa es la solución a todos los problemas? ¿O la verdad es que solucionar este tipo de aspectos, sobre todo cuando ya no es solo psicológico, sino que es físico, requiere de otro tipo de atención y tiene necesariamente que ser tratada por un experto? Mira, la verdad es que si bien es cierto, acá es muy común, ya que estos medicamentos son de venta libre en farmacia, que los hombres se automediquen, yo creo que siempre es muy importante que consulten, porque muchas veces esto es una caja de Pandora. O sea, el paciente viene por disfunción eréctil, pero lo que a mí me pasa comúnmente es que el paciente que yo veo de 50 años que viene por disfunción eréctil, la última vez que fue al doctor fue cuando fue al pediatra a los 12. No es como usted que regular... efectivamente. Entonces, la verdad es que uno le hace exámenes y se da cuenta que es diabético, que fuma una cajetilla al día, que tiene el colesterol por las nubes, que tiene mayor riesgo cardiovascular y que al mediano plazo puede hacer un infarto. Por lo tanto, la verdad es que se abre un mundo nuevo y un espectro. Entonces, más que el tema puntual, que lo podemos ir arreglando con pastillas, sin pastillas u otras cosas, la verdad es que hay que preocuparse de la salud en el fondo general de este paciente, porque de hecho está muy demostrado que la disfunción eréctil puede ser un precursor o un marcador precoz de cardiopatía coronaria. O sea, un paciente que tiene 45, 50 años, empieza a notar disminución de la calidad de la erección, ese paciente tiene mayor riesgo de tener un infarto que el paciente que no tiene eso en los próximos 3 años. Bueno, y es fatal entonces tomar Viagra. No necesariamente, porque en el fondo el Viagra es como un igual está marcador. medio contraindicado para la gente que tiene patologías cardíacas. Sí, pero cuando es muy severa y cuando se mezcla con algunos medicamentos en particular. Ya. ¿Ya? Pero como para terminar un poco la idea que te comenté al principio, esto parte con un tratamiento donde uno evidentemente trata de buscar causas específicas, parte con medicamentos. Cuando eso no funciona, pasa a las antiguas inyecciones donde el paciente se pincha el pene cada vez que quiere tener actividad sexual y termina, cuando ya nada funciona, colocándole un implante de pene. Hay implantes que permiten una erección. Efectivamente, y son tan buenos que en la práctica la pareja no se da cuenta que el paciente tiene puesto. Perdón, pero esos implantes son permanentes, es decir, permanentes. Y el paciente en el fondo lo sobrelleva bien durante el día, durante su vida cotidiana. Perfecto, o sea, no estamos hablando que a cualquier paciente que llega con un problema de erección le ponemos un implante. Ha pasado, por supuesto, todas las etapas, efectivamente, pero son tratamientos que son muy buenos, en el fondo son totalmente llevables, totalmente ocultables y le permite a ese paciente que estaba ya, como por decirlo, desahuciado desde el punto de vista de la erección,
volver a tener una vida sexual total y absolutamente activa. Sí, yo leí algunos testimonios, nosotros hablamos de esto desde lo físico, ¿no? Desde lo que significa el no alcanzar físicamente la posibilidad de una erección, pero los estragos psicológicos que eso puede producir son bien importantes y había algunos que hablaban ahí, uno al menos en el reportaje que leí, que tenía este implante y decía, a mí me volvió la vida, o sea, volví a tener autoestima. Esto es muy fuerte en la vida de un hombre. Es muy fuerte. Y en la vida de una pareja. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, cuando estaba en mi periodo de formación, que veía muchos pacientes que llegaban a la consulta con disfunción eréctil de años de evolución. La verdad es que venían mal vestidos, le faltaba un diente, y uno le ponía el implante y a los 3 meses volvía y uno no lo reconocía. Ahora, no para todos, efectivamente, la sexualidad tiene un rol tan primordial, claro, pero hay un porcentaje de hombres para los cuales realmente, en el fondo, les mata la autoestima. Y una vez que uno les ha devuelto eso, pueden volver a tener una vida pareja que es satisfactoria para ellos y es fundamental. Usted me dijo que la impotencia era una disfunción sexual medianamente fácil de tratar. ¿Qué pasa con la eyaculación precoz? ¿Es más difícil? La eyaculación precoz es más difícil por varias cosas. Primero, porque solo el 9% de los hombres que tienen eyaculación precoz consultan. Así que la tasa, en el fondo, por la cual llegan es baja. Segundo, no sabemos al día de hoy la causa específica por la cual se produce. Por lo tanto, no existe un tratamiento específico. No hay la píldora o la inyección que yo le dé una vez al paciente y que en el fondo lo vaya a transformar y le vaya a solucionar su problema. Por lo tanto, 1, vienen poco. 2, no sabemos bien la causa. 3, tenemos algunos tratamientos, pero en la práctica tenemos altas tasas de abandono y hay que combinarlo siempre con terapia psicológica porque esto también está muy mezclado también con el tema psicológico. Y con la pareja también, ¿no? Con la pareja, porque aquí hay una pregunta que es media como fundamental, diría yo, es parte del detalle, pero yo creo que ustedes se lo preguntan también a las personas que llegan. ¿Qué es eyaculación precoz? Porque esto podría ser subjetivo, dependiendo de la pareja, digamos, de los ritmos que tenga la mujer también durante la relación sexual. Mira, la verdad es que hoy en día, de hecho estaba preparando una clase de eso, existen en la práctica 4 tipos de eyaculación precoz que están definidas en la literatura. Una, la eyaculación precoz primaria, que es aquel paciente que durante toda la vida ha eyaculado persistentemente antes de 1 minuto después de haber penetrado. Y esa es la más severa. Incluso algunos pacientes que eyaculan antes de la penetración. Y eso es la que más ellos se dan cuenta. Claro, es prácticamente invalidante. O sea, el paciente en la práctica no puede tener una vida sexual que sea normal. Después está la eyaculación precoz secundaria, que es el paciente que nunca ha tenido problemas y secundario a algún estresor físico, ambiental, empieza en el fondo a manifestar el problema. Yeah. Después está la eyaculación precoz intermitente, que es el paciente que a veces tiene el episodio y el otro no, y la que comentabas tú, que es la subjetiva, que a veces también uno se sorprende, entonces llega a la consulta y le pregunta, bueno, ¿cuánto demora desde que se produce la penetración hasta que eyacula? 25 minutos, me dice doctor. ¿Y usted viene por eyaculación precoz? Sí, porque en realidad yo encuentro que eso es poco para mí. Y otros que vienen que duran 3 minutos encuentran que está normal. Ahora, entonces, eso también depende de la mujer o el hombre en este caso, que sea parte de la pareja, ¿no? ¿Qué rol le cabe a la pareja frente a un eyaculador precoz? El fundamental, digamos, porque... ¿Se incorpora al tratamiento? Uno, que se incorpora al tratamiento, y 2, que es vital en el diagnóstico, porque al final el tema de la satisfacción en la actividad sexual propiamente tal no está tan determinado porque sea 1 minuto o sean 30, en el fondo. Es más bien la comunicación, y la sexualidad es mucho más allá que en el fondo de esos segundos, sino que es mucho más global que eso. Y desde el punto de vista del diagnóstico es fundamental, por lo que te comenté, y desde el punto de vista del tratamiento también, porque acá tiene que haber un acompañamiento y las distintas técnicas que enseñan los psicólogos, tiene que haber una pareja involucrada, si no se hace es muy difícil el tratamiento, sobre todo cuando un paciente tiene este problema y no tiene pareja estable, se hace bastante difícil tratarlo. Claro, porque no hay una complicidad que te permita tener un apoyo en este sentido. Ahora, ¿el tratamiento pasa mayormente o se sostiene en farmacología que pueda retrasar el fenómeno físico de la eyaculación o descansa más bien en factores mentales, psicológicos? De pronto hay algunos expertos y también literatura que dicen que a lo mejor mentalmente el hombre puede tener cierto manejo, retrasar el momento de la eyaculación. ¿Eso es así? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el pilar del tratamiento? Lo que al día de hoy apunta las evidencias en los que más funciona es combinar medicamentos y psicoterapia. Eso es lo más efectivo. De tal manera que lo que yo trato de explicarle a los pacientes es lo siguiente. Tú tienes un computador que funciona muy rápido y tenemos que resetearlo. Los medicamentos lo que hacen es que ganes confianza durante un periodo circunscrito de tiempo. Pero si queremos que ese reseteo te dure en el tiempo y no estés condenado a tomar pastillas toda tu vida, es importante que vayas donde un psicólogo que te vaya guiando, entregando herramientas de relajación, de comunicación, una especie como de coaching, por así decirlo, de tal manera de que el paciente no quede pegado toda la vida tomando medicamentos. Y esos medicamentos, como tú comentabas, lo que hacen en la práctica es retardar el momento en el cual se produce la eyaculación.
Son bastante efectivos, en el 90% de los pacientes son efectivos en retardar la eyaculación. Ahora, es interesante lo que usted dice, esto de no esclavizarse finalmente con un medicamento, ni para esto, ni para la impotencia, porque yo me imagino que los medicamentos no son inocuos y tengo la sensación de que lo que se refiere a hormonas y ese tipo de cosas también pueden tener algunas consecuencias asociadas, ¿o no? Como, no sé, efectos secundarios. En el caso de las mujeres, una pastilla anticonceptiva te puede dar dolor de cabeza, te puede dar sensibilidad, no sé, en partes del cuerpo. No es tan simple como medicarse. No es tan sencillo. Afortunadamente son fármacos que en general tienen muchos estudios de seguridad, etcétera. Ahora, por otro lado, también la balanza es delicada, porque tú dices, bueno, no le doy pastilla y espero solo la psicoterapia, que también es válido, pero la verdad es que hay pacientes que están francamente deprimidos, están por terminar su matrimonio a propósito de estas cosas. Entonces, igual uno tiene que jugárselo un poco por tratar de mejorarle el síntoma. No, pero es bueno eso de que en el fondo se dé el tratamiento, pero siempre pensando que en el horizonte ese tratamiento decaiga, digamos, y que pueda persistir la propia capacidad del hombre de hacer. Es la idea, o sea, la idea es curar al paciente, o sea, al final es mejorarlo, pero es parte de un proceso y no es tan corto, a veces son varios meses. Bien, pues súper interesante. ¿Debería haber más unidades de andrología en nuestro país? Es una carrera que eventualmente va a ir tomando más fuerza y esta especialidad se va a convertir en la que efectivamente trate este tipo de problemas, con hombres que ojalá también tengan más ganas de consultar, así como las mujeres vamos al ginecólogo mucho, digamos, y es nuestro médico de cabecera para un montón de cosas. No sé si debiésemos llegar al momento en que los hombres también se atrevan a consultar, que esto sea menos tabú, que haya menos idea como de este hombre todopoderoso, infalible. Tienes razón. La verdad es que yo creo que hay varios factores que se están alineando para que eso ocurra. En el fondo, hay cada vez más urólogos interesados en el tema. Al mediano plazo yo creo que vamos a tener más unidades parecidas en el fondo a la nuestra. Y la verdad es que hoy en día con el acceso a Internet y en el fondo con la mayor libertad que existe para hablar estos temas, los hombres están consultando cada vez más, y que yo soy bien optimista respecto al futuro de eso. Bien, pues qué bueno, por los hombres y también por las mujeres. Está bien, cuando ellos consultan la pareja también se puede robustecer. Muchísimas gracias, doctor. Gracias muy a ti, interesante. Carla. Muchas gracias. Y maravilloso lo que hicieron con el león. Gracias. Que fue además el motivo de esta entrevista. Que le vaya estupendo. Gracias. Nos vemos. Vamos a otra